como toda demanda, tú tienes que exponer un caso, un relato, una historia en la que se indique cuáles son las circunstancias por las cuales tú consideras que se ha producido una prescripción adquisitiva a tu favor. Y para saber tus probabilidades de éxito o no, tienes que formular tres preguntas clave. Las pruebas es un tema que se verá después. Primero tenemos que saber cuáles son las respuestas a esas tres preguntas y de allí concluirá si es viable o no la demanda de prescripción. Primera pregunta: ¿cuándo y cómo se inició la posesión? ¿Cuándo y cómo se inició la posesión? El cuándo, porque necesitas saber si el plazo de 10 años o 5 años que se te exige se cumplió o no. ¿Cuándo se inició? Aproximadamente, ¿cuándo se inició la prescripción? Si tú concluyes pues que no hay los 10 años y necesitas 10 años, es evidente que tu demanda de prescripción está destinada al fracaso. Pero también cómo se inició la prescripción, porque la prescripción es un estado de dominación con exclusión de un bien. Y para que eso ocurra, tiene que haber un punto en el tiempo en el cual tú puedas decir: yo inicié, cuándo, pero también cómo, de qué forma entraste a poseer. He entrado a poseer porque compré, entré a poseer porque me cedieron la posesión, entré a poseer porque me alquilaron, entré a poseer porque invadí. Distintas formas de acceso a la posesión. El cómo es importante porque va a determinar si tu posesión es en concepto de propietario o no. Si tú dices: empecé a poseer porque era inquilino, ya sabes que no tienes posesión en concepto de propietario. Si dices: yo empecé a poseer porque el propietario es mi familiar y me lo cedió gratuitamente, ya sabes que no tienes posesión en concepto de propietario, porque esa es una posesión consentida del dueño y nacía de la liberalidad. Pero distinto será si compraste fallidamente, pero en virtud de ese título iniciaste la posesión, si es una posesión de concepto de propietario, ¿dónde está tu contrato de compra-venta? O si invadiste, también es una posesión en concepto de propietario, pero ya luego vendrá el tema probatorio. Primera pregunta: ¿cuándo y cómo? Segunda pregunta: se asume que ya eres poseedor porque has respondido cuándo y cómo ingresaste a poseer. Entonces ya asumimos que eres poseedor. La segunda pregunta es: ¿qué actos posesorios has realizado? Porque la posesión exige actos posesorios, porque la posesión es el ejercicio de hecho sobre un bien. Y eso implica efectividad posesoria. ¿Cuáles son tus actos posesorios? He residido en esa casa, simplemente la he cerrado y la he mantenido conservándola, custodiándola, manteniéndola. Esos también son actos posesorios. O por último puse algún tipo de negocio, alguna actividad económica, etcétera. Entonces, todos esos son actos posesorios. He hecho construcciones, he hecho reparaciones, he hecho mejoras. Todos esos son actos posesorios. Esa es la segunda pregunta. Todavía no estamos en el ámbito de la prueba, sino que tienes que responder esas preguntas. Si tú me dices: no he realizado ningún acto de posesión, entonces no has poseído. Y se va a caer esa demanda de prescripción. Tercera pregunta que tienes que formularte es: ¿el propietario te ha formulado alguna reclamación jurídica para cuestionar tu posesión o recuperar la posesión? Allí entran pues todas las demandas de desalojo, reivindicación, también las que conllevan cuestionar de alguna manera tu posesión, tipo nulidad del acto jurídico, ¿correcto? Por ejemplo, si tienes justo título y te presentan nulidad del acto jurídico, cualquier acción judicial vinculada directa o indirectamente a la posesión te va a interrumpir la prescripción y tienes que saber de antemano si eso ha ocurrido para ver tus posibilidades de éxito. También la jurisprudencia a veces considera que es interruptora de la prescripción adquisitiva, del plazo de la prescripción o del término de la prescripción, las cartas notariales. Saber también si ha habido cartas notariales, por ejemplo, de requerimiento para la devolución del bien inmueble, porque puede ser, mi opinión no debería ser así, pero hay jurisprudencia que dice que una carta notarial interrumpe la
interrumpe el plazo de la prescripción adquisitiva. En conclusión, 3 preguntas clave antes de iniciar una demanda de prescripción. ¿Cuándo y cómo se inició la posesión? Segunda, esa es la primera. Segunda, ¿qué actos posesorios has realizado en ese tiempo? Tercera, ¿te han reclamado la devolución del bien o sobre algún título que justificaba la posesión del bien? Esas 3 preguntas te sirven no solo para dilucidar tus probabilidades de éxito, sino también le sirven al juez para resolver un caso estructurando bien una sentencia. Y además puede servir para preparar tu demanda. ¿Cómo se inició? ¿Cuándo se inició? ¿Qué actos posesorios? ¿Correcto? Nadie me interrumpió, por ejemplo. Luego viene el tema de las pruebas y eso le dedicaremos un siguiente video. Nos vemos.